Seguimos en Noticias del Poder, estamos ya con nuestro invitado Alejandro Simonov, gracias por estar en el programa. No, gracias por la invitación. Yo decía en la presentación, se concretó finalmente la visita de Dilma Rousseff, la flamante presidenta de Brasil. Una visita que fue un poco comentada porque la presidenta Cristina Fernández de Kirchner no estuvo en la asunción, en el acto de asunción de Dilma, producto, se dijo, de la situación personal, las primeras fiestas que pasaba la presidenta sin su marido, sin Néstor Kirchner. Pero bueno, hoy parece que Dilma Rousseff compuso un poco esa situación porque dijo, no es casual que la primera visita sea a la Argentina. ¿Cuál es el verdadero significado, cuál es el verdadero alcance de este encuentro? Bueno, en ese sentido es cierto que la llegada, digamos, de la presidenta Dilma Rousseff a la Argentina es una señal muy importante de la política exterior brasileña hacia la Argentina y hacia la región, ¿no es cierto? No hay que olvidarse que la Argentina y Brasil, digamos, con diversos grados de tensión, prácticamente casi en los últimos 30 años han venido estableciendo sólidas relaciones y en donde ha ido avanzando de manera muy determinante la integración entre ambos países y se ha formado una sociedad estratégica importante, ¿no? Tal vez lo que sí habría que hacer notar es que, bueno, tal vez el peso de esa sociedad estratégica no sea igual desde la Argentina hacia Brasil como desde Brasil hacia la Argentina. Digamos, ¿a qué nos estamos refiriendo? Mientras en el caso de Brasil hacia la Argentina, este lazo o este vínculo es importante para poder consolidar la estrategia regional de Brasil en la región. Para el caso de la Argentina, la relación con Brasil resulta vital en un sinnúmero de problemas de inserción económica internacional, básicamente las discusiones que hay en torno a la OMC, ¿no es cierto?, a los foros que tienen que ver con la Organización Mundial de Comercio, ¿no? En ese sentido, digamos, la sociedad argentino-brasileña es central para la defensa de los intereses argentinos, ¿no es cierto? Entonces, esta falta esta simetría, para decirlo de alguna manera, en la formulación de la relación hace que a veces existan algunas tensiones que son también producto, obviamente, del posicionamiento de uno y otro país en el mundo, ¿no? Claro. Hay situaciones, en el caso de Brasil, expectativa por los cuáles serán los primeros pasos de su presidenta en las relaciones exteriores, como vos señalabas, una relación que se venía dando de Lula con Néstor Kirchner y también ahora buena, y hay que ver cómo sigue hacia adelante, pero también internamente, ¿no? En Argentina se habla mucho de la inflación y parece que esta visita tiene un tinte económico muy grande, muy importante, sobre todo por los grupos económicos que están a la expectativa si va a haber una devaluación del real o no. Me parece que ahí está un poco el eje puesto, por lo menos es lo que se conoce desde la información, ¿no es cierto? Como que hay una expectativa en torno a ver qué va a hacer Brasil, si va a devaluar o no y cómo eso va a perjudicar a la Argentina. Claro, pensemos que es el país, nuestro socio comercial más importante. A diferencia de lo que ocurre en todo el resto de los países de la región, donde el principal socio comercial es China, en el caso de la Argentina es la única excepción, ¿no? En donde Brasil es nuestro mercado más importante. Esto obviamente va también cargado de otra cuestión, que a pesar de existir una diferencia cambiaria que favorece las exportaciones desde la Argentina, lo cierto es que nuestra balanza comercial es deficitaria con Brasil. Entonces obviamente que el problema central ante una posible devaluación del real convive con la ampliación de la brecha comercial, ¿no es cierto? Y obviamente que eso es algo que, digamos, obviamente el gobierno argentino tiene que prestar mucha atención, ¿no es cierto? Porque evidentemente es nuestro mercado más importante, allí es donde nuestras exportaciones se muestran con un grado de diversificación muy importante. Pensemos que los principales rubros de exportación hacia Brasil, más allá de los tradicionales, es por ejemplo el rubro automotor, digamos, que es muy singular, para decirlo de alguna manera, dentro de la estructura de las exportaciones de nuestro país, digamos. Entonces, obviamente que es un mercado que la Argentina debe cuidar, digamos, de manera muy, muy importante, ¿no es cierto? Para poner un poco algunos números, que la gente comprenda la magnitud de esta situación. Brasil, por lo menos en el gobierno de Lula, Dilma hace muy poco que está en el poder, tenía un crecimiento de unas tasas, un buen crecimiento, 4,5%. Entre el 4 y el 5%. Claro, no por ahí a las tasas chinas, como se suele decir, ni a las tasas que ha crecido la Argentina, pero una buena tasa de crecimiento y con una inflación más controlada, porque se habla de un 5% anual. Por lo tanto, en Brasil dicen que no se va camino de devaluación porque eso podría llegar a disparar también la inflación. Y Argentina, nuestro país, que está atento me parece que es uno de los temas que más preocupa, el nivel de inflación y que puede llegar a suceder, ¿no?
Además, Brasil con poca tasa de desempleo, según las cifras que se dan a conocer. Muchas veces se habla de la situación argentina, que la inflación es buena porque eso produce desarrollo y la tasa de desocupación baja. Brasil nos está mostrando otra cosa, ¿no? Bueno, en el caso, digamos, del relacionamiento de ambos, evidentemente hay una cuestión también media estructural en la relación, que es lo que explica el déficit, ¿no es cierto? Porque a pesar de que la Argentina tiene un alto perfil de exportaciones industriales hacia Brasil, lo cierto es que es una estructura asimétrica, donde la preponderancia de productos brasileños, de productos industriales brasileños por sobre las exportaciones argentinas, explican este desbalance, ¿no es cierto? Y eso obviamente es un problema que la Argentina debe tratar de resolver buscando otros mercados, digamos, alternativos, pero también buscando la forma, digamos, de avanzar en procesos de integración económica con la estructura brasileña, ¿no es cierto? Las declaraciones que se conocieron después del encuentro fueron protocolares, ¿no? De la buena sintonía, de la necesidad de la cooperación, socios estratégicos, prioritarios. Ahora, ¿cómo es la relación, cómo afecta la relación bilateral Argentina-Brasil en función de la relación con Venezuela y a Estados Unidos? Bueno, obviamente que para el caso de la Argentina, por lo menos en mi criterio, se maneja dentro de una especie de triángulo, donde la Argentina tiene que mirar dos variables externas importantes, una Estados Unidos, la otra es Brasil. Por lo menos en los últimos 30 años se ha comportado de esa manera. En esa ecuación, la Argentina tiene que tratar de tener uno de esos flancos resueltos para poder obtener márgenes de maniobra, ¿no? Porque obviamente en el escenario internacional, si bien es cierto es un escenario globalizado, lo cierto es que los países deben buscar la satisfacción de sus intereses, ¿no es cierto? Y en función de esto, me parece interesante que la Argentina tiene una agenda bastante despejada con los Estados Unidos, ha tenido un rol colaborador importante en los temas que tienen que ver con la seguridad, con la estrategia de lucha contra el terrorismo, ha tenido participaciones importantes en el ámbito multilateral, como es el caso de la intervención de Haití, donde bueno, también Brasil y Chile y Uruguay han sido países que han aportado en este sentido, digamos, ha intervenido en numerosas oportunidades donde existieron crisis institucionales, recuérdense las crisis bolivianas, las crisis en Ecuador, la crisis, también la crisis existente entre Colombia y Venezuela, digamos, una vez terminado el mandato sobre la finalización del mandato de Uribe. Entonces, en ese sentido, me parece que la Argentina, con los Estados Unidos, busca, por un lado, bajar ese perfil de confrontación en temas de seguridad. Tiene una agenda, yo creo que digamos, se complica mucho la agenda en algunos temas que son muy sensibles para la estrategia del gobierno, como es el tema del desendeudamiento. ¿Por qué? Porque el gobierno demócrata tiene muchos vínculos con los lobbies de los ahorristas, de los bonistas en default. ¿No? Es decir, muchos antiguos funcionarios de la administración de Clinton forman parte de la Argentina Task Force, digamos, que es el grupo, el lobby que presiona sobre el juzgado de Grecia con respecto a la cuestión de la deuda. Ahora íbamos a ir un poco a lo de Obama y lo del Club de París y eso, pero digo, la relación con Chávez, ¿molesta un poco a Brasil? ¿O se podría decir Brasil más cerca de Estados Unidos y Argentina más cerca de Venezuela? ¿O está mal hacer ese tipo de relación? En realidad me parece que hay que verlo, digamos, dentro de este juego, ¿no es cierto? El gobierno siempre ha señalado que esta es una relación pragmática. Y en cierta medida uno podría decir que hay muchos elementos que uno podría abonar esta hipótesis, ¿no es cierto? La relación con Chávez se fue fortaleciendo cuando la relación con Washington y la relación con Brasil empezó a tener ciertos problemas en torno al año 2005 más o menos. Recuérdese la famosa cumbre de Mar del Plata, digamos que es la finalización del proyecto del ALCA, pero ahí por ejemplo Argentina y Brasil estaban juntos con Venezuela, si bien tenían proyectos que eran diferentes, lo cierto es que todos operaron en conjunto en contra de la concreción del área de libre comercio para las Américas, pero también es cierto lo siguiente, que con Lula existieron una serie de problemas, sobre todo en la agenda de seguridad, la agenda de inserción internacional de Brasil. Básicamente la discusión con respecto al Consejo Permanente, al rol, digamos, de los países de la región con respecto al redimensionamiento del Consejo de Seguridad, sí, fue uno de los temas candentes de discusión, al margen de que no había demasiada coordinación en los temas referidos al desendeudamiento, donde Argentina y Brasil tenían estrategias un tanto disímiles, ¿no es cierto? Todo eso fue abonando, digamos, un momento que hizo que el gobierno se apoyase mucho más en Venezuela, y en donde Venezuela aportó cuestiones que tenían que ver con la energía, debido, bueno, al déficit energético que la estructura económica argentina tenía, hizo aportes importantes para la cuestión del desendeudamiento,
¿no es cierto?, parte de la ¿Y estrategia esto de desendeudamiento preocupaba a fue Estados posible. Unidos que Argentina se mostrara tan cerca de Venezuela o, digamos, no es... Lo que pasa es que la Argentina hacia los Estados Unidos seguíamos, por eso yo decía lo del rol moderador. Sí, de hecho la Argentina se muestra frente a Washington con respecto a la relación con Venezuela como un país que puede moderar a Chávez. Claro. Bien, eso es una estrategia en algún sentido razonable, para decirlo de alguna manera. Lo que pasa es que también es cierto, Washington, digamos, a partir de la asunción de los demócratas, ha bajado mucho el perfil de la región en su conjunto y por otro lado también es cierto que si bien hay algunos temas de la agenda que continúan, por ejemplo la cuestión referida a la relación con Venezuela es algo que continúa, digamos, y hay cierta continuidad entre los demócratas y republicanos, lo cierto es que la región no tiene un peso relativo importante en la gran estrategia de inserción de los Estados Unidos, ¿no? Y en algún sentido, bueno, eso fue durante gran parte de esta década que pasamos, del primer milenio, de este segundo milenio, mejor dicho, ha sido un elemento muy importante, digamos, para los países de la región, porque esto les ha permitido tener estrategias propias, ¿no es cierto? De hecho, Brasil, sobre todo en los últimos meses de Lula, el último año de Lula ha sido en eso muy significativo, ¿no es cierto? Las relaciones exteriores a veces se le presta muy poca atención y en tiempos de campaña se suelen meter, sobre todo cuando se encuentra algo para, desde la oposición, criticar al gobierno o desde el gobierno mostrar su fortaleza. Me parece que es un poco lo que está pasando con la no visita de Obama a nuestro país. Recordemos, va a visitar en marzo Brasil y Chile. Y El Salvador. Claro, y El Salvador, y no va a estar en la Argentina. Ahí la oposición aprovecha para decir, Obama, digamos, nos ignora, no le presta atención a lo que pasa en nuestro país. El oficialismo se hace fuerte, por ejemplo, con esta visita de Dilma o con algún otro logro que pueda conseguir. ¿Es así? ¿Es grave que Obama en esta gira no incluya a la Argentina? Digámoslo, pongámoslo en este sentido, digamos. Evidentemente hay otros países de la región que apostaron mucho más fuerte a establecer una relación más sólida con Washington durante este tiempo. Pensemos en el gobierno de Perú, pensemos en el gobierno de Colombia, y a esos países tampoco los voy a ir a visitar. ¿Esto qué quiere decir? Que dentro de la perspectiva de los Estados Unidos, donde ya la región ocupa un lugar muy poco relevante, debido a que obviamente el foco de atención está en el cercano y Oriente Medio, digamos, ¿no? A partir de las incursiones en Afganistán y en Irak, digamos, y seguramente a partir de los sucesos que están sucediendo ahora en el Magreb, hacen que la región no tenga peso. Y evidentemente se concentran, me parece, en el caso de Brasil y Chile concretamente, que se concentran en el principal líder regional. Evidentemente Brasil es el líder regional, digamos, en América del Sur sin lugar a dudas. Y en quien ha sido su aliado... su aliado más importante en términos económicos, que ha sido Chile. No olvidemos que Chile tiene firmado y aprobado el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Desde el gobierno argentino compensan un poco diciendo también, es cierto, Obama no viene, pero no va a poner ningún obstáculo el gobierno de los Estados Unidos en lo que es la cancelación de la deuda con el Club de París, que según dicen podría ser esto hacia mediados de año, junio-julio. ¿Por qué trabas? Porque podría poner condicionamientos y demás, y aparentemente Estados Unidos, según voces oficiales, no lo haría. Sí, pero ahí sobre todo en el Club de París lo que hay que mirar más seriamente, digamos, las posiciones de los países que tienen una mayor deuda relativa dentro del paquete, que son el caso de Alemania, el caso de Japón. ¿Por qué digo esto? Digamos, porque son países que con la Argentina tienen una mala relación a partir del default, porque son países que tienen grandes cantidades bonistas que quedaron atrapados en esto. Ahora yo no sé, digamos, a cuánto se resume después de las diversas etapas de desendeudamiento, pero lo cierto es que esa es una situación a tener en cuenta, en contra, digamos. Y a favor, me parece que la otra situación es la propia crisis europea. El hecho de que el gobierno ofrezca pagar, digamos, esto también significa a los gobiernos europeos que se allanen, digamos, a saltar por sus estatutos y no entrar dentro del famoso artículo 4, digamos, que es lo que exige, digamos, la Carta Estatutaria del Club de París, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido me parece que ahí hay dos componentes que cómo se resuelva la puja entre esos dos será como finalmente se resuelve, porque no nos olvidemos que la resolución del problema del canje con el Club de París viene por lo menos desde los últimos 4 años que venimos escuchando inicios y retrocesos de este proceso de negociación. Alejandro, te pongo una breve pausa y dedicarle un par de párrafos a lo que está sucediendo en Egipto, que por estos días es noticias en todos los medios y por ahí en realidad muchos no sabemos qué es lo que está sucediendo. Bueno, veremos, cómo no.